Por primera vez, Devorador de Loto, una pistola de vacío con armazón de cohete, llegó para quedarse. Y si no me equivoco, va a ser la pistola más buena de esta temporada. Así que en esta guía te enseñaré estrategias, trucos y los mejores consejos para que lo pasí al toque, o sea, rápido, ahora mismo. Y podáis conseguir el doble recompensa que está esta semana activado, así que aprovecha. No solamente conseguirás una, sino que 2 armas adepto de la pistolita, así que está más fácil de farmearla. Así que vamos al video. Fase 1. Derrotar a los cañoneros caídos. Esto se refiere a que tenemos que matar a todos los sirvientes. Aquí van a tener amenazas como antibarra y imparable. También los escudos. Tenemos los 3 tipos de escudos: vacío, eléctrico y solar. La amenaza más fuerte que tenemos es la de vacío, en la que nos golpea mucho más de los demás daños. Tengan en cuenta que recomiendo usar armas de vacío y de cuerda, super de cuerda, vacío de cuerda, cualquiera de los dos. Arma de larga distancia, recomiendo muchísimo el arco, el Monarch. Si llevas hechicero, te recomiendo la build que dejo al final, que ahí donde muestro mi build, en la que estoy llevando. Es semi agresiva, no es agresivo el modo de juego, el cual de esta build, pero te hace recargar bastante rápido las habilidades. El primer consejo que yo diría acá en la fase 1 y el que yo apliqué fue avanzar rápido con el tanque. No demores mucho en limpiar, sean rápido. Usen Señor del Trueno uno de tus compañeros, otro que use el Monarch a cada rato, Los francotiradores van a seguir apareciendo, si lo estás eliminando, van a seguir apareciendo. Yo lo hice como 4 veces y eso es lo que yo me di cuenta. Si entre más rápido avanza el tanque, más rápido pasa esta fase. Esta fase es súper fácil de pasar. Simplemente es esperar a los enemigos donde reaparecen y simplemente ¡pam! Ya estás preparado, tirando granadas, tirando la bomba nova. No se guarden la super, tiren su super, tiren, spamen. Cuando llegan al robot, ahí se calman un poco y comienzan a dispararle todo lo que tengan, pero no se preocupen ahí, porque ya no salen francotiradores. Igual cúbranse por si las moscas, porque si se demoran mucho, si vuelven a salir francotiradores. Pero esto es súper fácil, no se queden nunca atrás. Ese es mi primer consejo. Una vez matando al tanque o Brainger, creo que se llama, no me acuerdo el nombre. Una vez matándolo, avancen rápido con la carga. Les va a aparecer un sirviente al frente, que es antibarrera. Lo matan al tiro, no hay mucha preocupación. Fíjense en los francotiradores a la izquierda. Siempre son las mismas posiciones. Si quieren, la repiten una vez, esta parte, y después vuelven a entrar. Esta parte es difícil si no la controlas. Es difícil si llevas una mal build. Tienes que llevar una build que pueda hacer spamear a full, a muerte, como titán, como cazador o como hechicero. Hay una build tremenda. Y ahora con el que se modificó y se agregó más al artefacto, el vacío lo va a romper. Así que una vez que pasen esta fase, recuerden, simplemente es avanzar con el carro. Sé que se complica porque te aparecen atrás, adelante, por todos lados los enemigos. Pero muy atentos, lleven una pistola. La pistola hace que los explosivos sean fuertes, que hagan más daño. Así que la pistola está sirviendo demasiado. También te sirve como antibarrera, que una pura bala o 2 balas rompe el escudo. Además, si tu pistola es del estandarte, es mejor, porque congela y te da esos milisegundos para que te puedas recuperar vida. Entonces es bueno. Derrotar a los purificadores de la colmena. Aquí es bastante difícil si dejas que los enemigos se te junten. No dejes que tus enemigos se junten. Ellos van a intentar juntarse lo más posible. Tú haces que no se junten. Siempre ataca primero al frente tuyo, donde está disparando el ogro, donde comienza el primer ogro. Atento a las granadas cuando te tiran los acólitos. Una pura granada y te manda a la mierda, ya que los caballeros te van a estar spameando demasiado. Así que en este consejo yo diría, concéntrense en los acólitos. Después de los acólitos se concentran en los ogros, y de los ogros se concentran en los caballeros, y de los caballeros a la maga, ya que las magas se esconden, entonces no te van a molestar. Te pueden spamear, pero no te van a molestar. Una vez pasada la fase en la cual supuestamente evitamos que los enemigos se juntaran y fuimos limpiando acólito, después los ogros, los caballeros y después las magas, y estuvimos spameando la super a cada rato, las grietas, los escudos. No se olviden de eso. Aconsejen a su compañero en llevar armas de larga distancia
y la de vacío está muy buena en estos encuentros, ya que la explosión del Monarch hace que exploten todos los que están alrededor, y siempre son unos lacayos, unos acólitos que están alrededor. En esta fase, en la fase donde tenemos que debilitar al jefe, al que nos vamos a enfrentar al final, recomiendo que cuando activa su super, aléjense y bajan las escaleras y se quedan atrás de las escaleras. ¿Por qué? Porque con la super te puede matar con la granada y también te puede matar con la super normal, que también te sigue. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo cometí varios errores en varias ocasiones en el cual yo me acerqué con super y me llegó a matar, junto también a mis compañeros. Tuve intentos en los cuales que al final me mató a mí y a mi compañero de una pura super. Puede llegar a ser frustrante si eres nuevo y obviamente estuviste, no sé, tus 30 minutos haciendo un ocaso y llegaste al final y te mató así. Muy mierda. Así que por eso, apréndete bien las posiciones y estos consejos y esta estrategia para guiar a tu equipo y podáis conseguirlo un poco más fácil y con calma. Última fase del ocaso. Realmente es herir al jefe, hacerle daño al jefe constantemente. Así que activamos el punto de al medio y nos vamos hacia acá atrás. Acá atrás vamos a hacer toda nuestra jugada. Por eso es que recomendé usar arco, termina de deseo o la Monarch. Como mis compañeros están limpiando desde abajo, otros lo hacen desde arriba, yo aconsejo que lo hagamos desde arriba, porque si llega a morir mi compañero de abajo, ¿quién lo va a poder revivir? Solamente un cazador invisible, porque otro puede llegar a morir. Y esta es una guía específicamente para que lo puedan pasar con un tiempo menor al normal y también con vida, ya que sí, es un ocaso en el cual te da entre 22 24 vidas para poder revivir, pero tampoco tenemos que abusar. Hay muchos campeones, así que por eso mismo es que tenemos muchas vidas. Aquí no busco hacerlo flawless, pero tampoco busco en que muramos todos. Así que por eso recomiendo a esta distancia hacerle daño al jefe si al final vamos a hacerle daño igual. Así que no hay apuro en eso. Podemos hacerle daño tranquilamente desde esta distancia. No hay problema. Una vez le hagamos daño va a aparecer la bruja. Savathûn es un aspecto, pero la forma que hiere es de arco. También tira bomba nova, así que tengan mucho cuidado. Por eso te recomiendo estar a esta distancia. Apenas sale Savathûn, abajo de ella aparece un imparable. Es imparable, tenemos que matarlo de inmediato. Es súper fácil matarlo. Si están usando fusiles lineales, lanzacohete o el Monarch, suficiente. Con eso lo hacen perfectamente. Seguimos limpiando a los acólitos totalmente. Pam, 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 pam. Mi compañero se murió y ahí fue el cazador que se hacía invisible. Yo tenía el favor de tener a mis dos compañeros, cada uno tenía su trabajo organizado. Una vez que hayan limpiado todo, van a recoger la reliquia del medio. Esa reliquia del medio solamente recogen y se vienen acá arriba y la tiran desde acá arriba. No se queden abajo porque corren mucho peligro, excepto que te sepas cubrir, esconderte y cualquier mecanismo para defenderte bien, escudo y etcétera. Pero si no lo tienes, mejor devuélvete al principio y tiras desde ahí la reliquia, la daga para matar a la bruja. Una vez que se va a Savathûn, volvemos a hacerle daño al jefe, le bajamos la segunda barrita de vida, ya que tiene la última, pero vamos a bajar la mitad, la que tiene la mitad, y le quitamos todo, solamente de distancia. No hay ningún problema, no tenemos necesidad de acercarnos ni nada. Tengo mi compañero Titán, que en verdad se cree Titán, y comenzó a full a daño de cerca, pero terminó de muerto de vuelta. Aún así, estamos asegurada la partida, la teníamos muy bien, muy tranquilo, no había ningún problema en ello, así que íbamos con confianza. Aquí tienen que tener cuidado, ¿por qué? Porque el jefe al tener super a esa distancia a veces te golpea, y lo malo que te golpee es que va a querer tirarte el escudo, y una vez que golpea a tu compañero, siempre va a rebotar hacia ti. Aunque esté muy lejos tu compañero, siempre el escudo va a rebotar hacia ti. Así que ten mucho cuidado, porque a pesar de que está muy lejos el escudo, igual va a rebotar a ti y los va a matar a los dos. Por eso mismo recomiendo que si les va a llegar un escudo, pónganse en esta posición, en la posición que muestro en el video, en la posición que estoy ocupando en el video, y es el mejor para jugar tranquilo en esta distancia. Es el mejor. También esquivas a la bruja, así que te sirve harto. Y eso es todo. Van a salir de vuelta a dos Savathûn, le tienes que volver a atacar. Y como recuerden, agarran la daga y vuelven a este sitio. No se queden en otro sitio que no sea este. Este es el mejor distancia para tomar mucha distancia entre los enemigos que tengas al frente. Tengan mucho en cuenta eso. Y nada, recomiendo que ocupen
todos estos consejos, estrategias. Y también me dejan en los comentarios qué les pareció el video. Algo cortito, porque el caso es cortito. Si eres bastante drástico y ya tienes una buena build, ya sabes las posiciones, ya sabes los enemigos, ya sabes todo, y ya viste este video, vas a lograr poder conseguir esto en 30-25 minutos. Así que vamos con este video que me saqué rapidito. Hay mucho contenido por sacar, pero ya no sé por dónde empezar. También estoy subiendo un poco yo de luz para poder aportar más en aquí y a traer buen contenido. Así que nada, tírenme muchos ánimos y gracias por ese apoyo que me están dando. Y los comentarios también de buena onda y de apoyo que han dejado han servido caleta también para aprender de ustedes, yo, y también ustedes aprendiendo de mí. Y nos apoyamos en el final en comunidad, así que muy bien, me siento feliz y agradecido también que me den esa partecita de poder aportar. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.